Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches en esta, pues ya noche de miércoles, esta noche especial, porque la verdad nunca hago los devocionales en la noche. He tenido muchas actividades del trabajo y pues bueno, hoy estamos aquí pues para traerles un tema de bendición. Es un especial sobre la santificación. ¿Por qué hacer un tema acerca de la santificación? Creo que hay mucha confusión en este tema en el mundo en general, no solamente en el mundo cristiano, sino en el mundo en general, sobre la santificación. ¿Qué es la santificación? ¿Qué es la santidad? ¿Qué es ser santo? Porque muchas veces nos dicen, ¿verdad? Que nadie puede ser santo, que nadie puede ser santo, que santo solo Dios, y que Él es el único perfecto, y que nosotros no podemos ser perfectos. Entonces, pero de repente también por ahí nos dicen, ¿verdad? Que van a beatificar y van a canonizar a no sé quién para hacerlo santo. Entonces, pues hay mucha confusión acerca de este tema, ¿no? Realmente la santificación es un proceso que vivimos los cristianos cuando recibimos a Cristo. Esa es la santificación. Santo viene de una palabra, la palabra significa apartado para Dios, ¿sí? Eh, Cuando nosotros decidimos arrepentirnos de una vida pasada, de esa vida vacía, de esa vida sin sentido, sin propósito, entonces el Señor empieza, recibimos a Cristo como Señor y Salvador, lo reconocemos, entra a nuestra vida, ¿verdad? El Espíritu Santo entra a nuestros corazones y Él empieza a hacer esa obra de alguna manera, de perfeccionar nuestra vida, alejándonos del pecado, poniendo el querer como el hacer, y entonces empieza a trabajar el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? De tal manera que cambia muchas cosas cuando nosotros puede cambiar nuestra forma de hablar, nuestra forma de sentir, nuestra forma de pensar, y eso es a lo que se refiere el proceso, ese proceso de santificación, que cuando empieza Dios la obra en nosotros, Él la va a terminar, pero dice que la termina hasta que Él venga, hasta que Él venga. Es decir, si antes de que Él venga nosotros morimos, entonces pues ahí termina el proceso de santificación, porque pasamos de un cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible, tal cual como lo dice la palabra de Dios. Pero es un proceso que tiene que ver con lo que Dios hace, no con lo que usted puede hacer. Y eso es a lo que me voy a referir. ¿Cómo es que este proceso empieza a producirse en nuestras vidas? ¿Verdad? Hemos podido ver muchas personas que reciben a Cristo, dejan las adicciones, dejan el adulterio, la fornicación, las borracheras, dejan la criminalidad, eh, dejan de hacer cosas que no estaban bien, ¿verdad? Dejan la pornografía, dejan muchas de estas cosas, muchos inclusive hasta dejan de practicar el homosexualismo, lesbianismo y todas estas corrientes, las empiezan a dejar de practicar y empiezan a tener una vida mucho más en paz, mucho más en gozo, mucho más abundante, con más propósito y con más bendición. Entonces eso lo podemos ver en todo este proceso, ¿verdad? Eso es lo que podemos ver en este proceso de santificación. Entonces, para iniciar, no fuimos creados para depositar nuestra confianza a la ligera. Valoramos la confianza como valoramos nuestras propias vidas, examinando constantemente a los demás para ver si son dignos de nuestra confianza. Sin embargo, fuimos hechos para vivir nuestra vida con ayuda, para depositar nuestra confianza en aquello que nos proporcionará más vida, alegría y paz. Oro para que esta semana tú y yo descubramos cuán confiable es nuestro Padre Celestial. Oro para que voluntariamente entreguemos el control de nuestras vidas a un Dios capaz, amoroso y cercano. Y oro también
para que experimentemos la vida abundante que solo se puede lograr al depositar nuestra confianza en un Dios que no renuncia a todo por relacionarse con nosotros, ¿verdad? El pasaje bíblico principal y central en el que vamos a estar un poquito platicando es: encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Salmo 37, del 5 al 6. Vamos a comenzar con esta, pues, con este devocional acerca de la santidad, el camino a la santidad, un especial de la santificación. Dice el tema: la santificación y santidad son palabras que solían aterrorizar mi corazón. Como creyente, siempre he tratado de buscar la santidad y siempre parezco fallar. Parezco que no importa lo que haga, no puedo escapar del pecado y no puedo superar mi propio quebrantamiento y desorden. Incluso en las épocas en las que estoy experimentando la libertad de algunos pecados, siempre parece haber algo más que necesito arreglar o mejorar. Me he sentido como si estuviera en esta interminable cuerda floja de desarrollo espiritual de la que seguía cayendo y de la que no podía encontrar el final, ¿verdad? La palabra de Dios dice que nosotros, que no hay ni uno que se pueda considerar bueno, que no hay uno justo, que todos somos pecadores, que todos hemos fallado y que todos en algún momento hemos estado fuera de esa relación con Dios, de la presencia de Dios en nuestras vidas, por preferir el pecado que la relación con Dios. Y que por lo mismo estamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces nosotros, al estar destituidos de la gloria de Dios, nadie puede ir al cielo, ni por sus obras, ni por nada, porque todos somos pecadores. Entonces, de alguna manera, usted peca. De alguna manera, usted a lo mejor en algún momento ha mentido, en algún momento a usted codiciado, en algún momento ha usado el nombre de Dios en vano, en algún momento usted ha fornicado, ha adulterado, ha deshonrado a sus padres. Algo hemos hecho. A lo mejor unos hasta han matado. Pero para Dios todos son pecados. No hay pecado mayor, no hay pecado menor, todos son pecados. Entonces, al no haber pecado mayor o pecado menor, pues lógicamente estamos hablando, ¿verdad? De que definitivamente, ¿verdad? Nadie se salva. Nadie se salva por sí mismo, nadie se salva por sus obras y por querer hacer las cosas que nosotros consideramos que agradan a Dios y que entonces Él nos va a perdonar si nosotros compensamos, ¿verdad?, nuestro pecado haciendo algo bueno. Pero ese no es lo que Dios dice en la palabra de Dios. Dice que estamos destituidos de la gloria de Dios, ¿verdad? Que la paga del pecado es muerte, pero también dice que la dádiva de Dios es la vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces solamente hay un camino que nos puede llevar a la santidad, que es Jesús, el que dio la vida por nosotros, murió en la cruz, cargó nuestros pecados, y entonces por ese camino hemos podido nosotros ser reconciliados por Dios, y al resucitar, entonces nosotros podemos tener esa relación con Dios y tener una vida eterna junto con Él. Y ahí empieza nuestro proceso de santidad. Cuando nosotros reconocemos que nada de lo que nosotros hagamos va a hacer que las cosas cambien y que nuestra vida sea diferente y que ganemos el cielo, entonces vamos a reconocer a Jesucristo como el único en su obra redentora que puede darnos la salvación y la vida eterna. Porque dice la palabra de Dios que hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo. Él es el único mediador, no hay otro mediador, no hay santos vírgenes que puedan ser mediadores entre Dios y los hombres. La palabra de Dios lo dice,
Solamente Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, porque Él hizo la obra redentora para que nosotros pudiéramos ser salvos. Cuando dice Juan 3, ahí en Juan 3:16, que tanto nos amó Dios, que envió a su Hijo unigénito para que aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, entonces está hablando de que si usted quiere la vida eterna, quiere la salvación, quiere una relación con Dios, necesita verdaderamente arrepentirse y creer y confesar a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Si bien el deseo de Dios es definitivamente nuestra santificación y santidad, su perspectiva es muy diferente a la que acabo de describir. Verás, Dios sabe que la santificación no se produce a través de nuestros esfuerzos. De ninguna manera puedo santificarme a mí mismo porque en mí mismo no tengo santidad. La verdad que Dios tiene para nosotros hoy es simplemente esta. La santificación se produce solo por la verdadera relación con nuestro Padre Celestial. La santidad es el resultado directo de encontrar abierta y continuamente la naturaleza de un Dios perfecto, amoroso y disponible. Si queremos disfrutar el fruto de justicia, debemos aprender a confiar en el plan de Dios para nuestra santificación. Debemos aprender a confiar en que al encontrarlo, experimentaremos la libertad de nuestro pecado y la curación de las heridas que nos llevan a las cosas del mundo. O sea, el Señor dice la palabra de Dios que si tú confiesas tu pecado, ¿verdad? Que si tú le confiesas tu pecado, Él es fiel para perdonarlo y limpiarnos de toda maldad. Entonces Él es el único que puede darnos esa santidad. Él es el único que nos puede purificar y Él es el único que por medio de la sangre de Jesucristo puede justificarnos y puede limpiarnos y puede sanarnos, puede quitar nuestras heridas y puede alejar los pecados de nosotros. E inclusive, no solamente aleja el pecado, aleja ese deseo por pecar, aleja esa naturaleza de querer hacer nuestra voluntad, porque viene Dios a nuestra vida y Él hace su voluntad en nosotros, y entonces al hacer su voluntad en nosotros, nos hace rechazar esa vida de pecado, esa vida de desatino o esa vida de hacer lo que nosotros queremos. Y ahora hacemos lo que Dios quiere. El Salmo 37, 5 al 6, dice que cuando confiamos en que Dios producirá nuestra justicia, al simplemente comprometernos con Él y confiar en Él, nos entregamos a un proceso de santificación basado en los encuentros con su gracia amorosa. La santificación no pretende ser el proceso vertiginoso de confusión y esfuerzo que tan a menudo experimentamos. Si bien puede ser difícil, está diseñado para llenarse con el corazón continuamente perdonador y amoroso de nuestro buen Padre. Está diseñado para estar basado en la experiencia de Jesús para que podamos ser más como Él. Pasa tiempo hoy buscando el corazón de tu Padre Celestial. Confía tus caminos a Él y confía en Él. Pídele que te revele su deseo por tu justicia. Pídele que te guíe a un proceso de santificación marcado por su gracia y amor y cercanía. Deja de ver el proceso de santificación como una línea de tiempo interminable y en cambio céntrala completamente en torno a la relación con tu Padre Celestial. Que experimentemos la justicia y la santidad hoy cuando encuentres la naturaleza perfecta de Jesús. Hay que verdaderamente desear, ¿verdad? Seguir el ejemplo de Jesús hasta que podamos ser como el varón perfecto. Que tu día esté marcado por la paz al entregar tu desarrollo espiritual en las manos del alfarero. Que puedas ser transformado a la imagen de Jesús a medida que te involucras en el proceso de santificación basado en la relación con un Dios bueno y cercano. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dar una guía de oración sobre los aspectos en los que tú tienes que orar para que tú verdaderamente, ¿verdad?, puedas encontrar esa relación con Dios, y vamos a dar alguna luz en lo que dice la palabra de Dios de acuerdo a esto. Primero, hay que meditar en el proceso de la santificación. Permite que lo que Dios desea hacer contigo
como se describe en la Biblia, despierte tu deseo de participar en la santificación basada en tu relación con Él. ¿Tú cómo vas a participar? Comprometiéndote a leer la palabra, a orar cada día y a obedecer lo que dice la palabra cada día para que tú puedas caminar con Él y entonces Él le permitas hacer ese proceso en tu vida cada vez que siembra una palabra en ti, porque tú vas a obedecerla y Él va a producir todas estas cosas en tu vida, todos esos milagros, todos esos cambios. No hay mayor milagro que podamos recibir del Señor que cuando cambia nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar, lo que vemos, lo que sentimos. Ya no nos dejamos guiar por nuestros sentimientos, nos dejamos guiar por la voluntad que es agradable y perfecta de Dios. Primeramente, el primer versículo es el Salmo 37, 5, 6, que es los versículos principales y centrales de la enseñanza. Encomienda al Señor tu camino, confía en Él y Él actuará. Hará que tu justicia resplandezca como el alba, tu justa causa como el sol de mediodía. Segunda de Corintios 5:17. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado lo nuevo. Dios hace todo nuevo. Cuando nos ha elegido, cuando nos ha llamado a ser sus hijos, Él nos da una heredad con sus riquezas de gloria, pero también esa promesa de ser hijos de Dios. Y al ser hijos de Dios, Él va a producir esos deseos de ser una persona nueva, de estar alejados de esa vida vieja en la que vivíamos en el pecado, siempre procurando, ¿verdad?, obedecer su palabra y demostrándolo con nuestros actos. ¿Cómo va a demostrar que usted es una nueva creación? No va a hablar groserías. No va a vestir como vestía antes. No se va a poner aretes si usted los usa. O sea, habla a los hombres. Va a cambiar. Ya no va a tener el deseo de pecar. Ya no va a tener el deseo de tomar, de drogarse. Ya no va a tener el deseo de matar o el deseo de hacerle mal a otro, o ya no va a codiciar a la mujer de su prójimo, porque Dios va a empezar a hacer ese cambio en su vida de aquellas cosas, porque dice que Él toma nuestro pecado y lo echa hasta el fondo del mar y no lo vuelve a sacar. Entonces, usted tiene que empezar a vivir ese proceso y va a empezar a ver cómo empieza usted a actuar diferente. Y toda la gente a su alrededor que lo conoce lo va a ver y va a decir, ¿qué le pasó? ¿Por qué está actuando diferente? ¿Por qué está diciendo esto? ¿O por qué está hablando de esto? ¿Por qué habla de la palabra de Dios? ¿Por qué habla de orar? ¿Por qué ahora nos evangeliza? ¿O por qué nos habla de Cristo? Y van a empezar a ver todas esas cosas. Ya no se enoja, ya no nos hace maldades, ya no nos ofende. Y entonces van a empezar a ver esa nueva vida en usted. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí, decía Pablo. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Y el versículo 21, este es Gálatas 2:20, y el versículo 21 de Gálatas 2 es, no desecho la gracia de Dios, si la justicia se obtuviera mediante la ley, Cristo habría muerto en vano. Si realmente la salvación la pudiéramos hacer por obedecer la ley, por obedecer las obras o por hacer obras buenas, entonces, ¿de qué serviría que Jesucristo hubiera tomado nuestro lugar en la cruz? Hubiera cargado nuestros pecados, hubiera derramado sangre y hubiera muerto. De nada hubiera servido. ¿Por qué? Porque su muerte nos da la salvación, porque su muerte nos justifica, porque su muerte permite que podamos nosotros, si creemos en Él y nos arrepentimos, caminar con Él de una manera diferente. No importa lo que usted esté pasando, no importa lo que usted esté sufriendo, no importa la situación, porque el Señor lo sostiene y el Señor lo afirma. Entonces, y el Señor confirma ese llamado cada día en su vida. ¿En qué forma has estado luchando por tu propia justicia y santidad en lugar de recibir la de Dios? ¿De qué manera has estado viendo la santificación
como una línea de tiempo, cuerda floja, en lugar de vivirla como una relación con un Dios bueno. ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿De qué manera estás tú creyendo que por tus obras, que por lo que tú haces, que por tu inteligencia, tu fuerza, por tus talentos, vas a poder tú salvarte a ti mismo? No vas a poder hacerlo, porque justo hay uno y se llama Jesucristo. Y Él murió por ti, por mí, sin tener la culpa. Él se echó la culpa en esa cruz, vivió todo lo que tenía que vivir, sufrió lo que tú tenías o lo que yo tenía que sufrir, pero Él suplió ese lugar. Y ahora te está pidiendo que como Él hizo esa obra, ahora tú vayas en arrepentimiento, te alejes de todo pecado, vayas y no peques más y te acerques a una relación con Dios creyendo en Jesucristo, porque Él tiene la vida eterna. Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. Tómate un tiempo para encontrar la santidad de tu Padre amoroso. Abre tu corazón y recibe su presencia. Y en su presencia, entrégale a Él el proceso de tu santificación. Permite que la paz y el descanso llenen tu corazón, mientras la carga de luchar por la santificación cae a la luz de la gracia gloriosa de Dios. O sea, tú deja que Dios actúe. Deja que Dios haga lo que tenga que hacer. Deja que Dios vaya perfeccionando su obra hasta el final, que vaya como el buen alfarero cambiando esas cosas que no están bien en tu vida para que pueda Él hacer una obra de acuerdo a su voluntad. Dice la palabra de Dios en 1 Pedro 1:15, más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Isaías 6, del 1 al 5 dice, el año de la muerte del rey Usías, vi al Señor exceso y sublime, sentado en un trono. Las orlas de su manto llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno de los cuales tenía 6 alas. Con 2 de ellas se cubrían el rostro, con 2 se cubrían los pies, y con 2 volaban. Y se decían el uno al otro, Santo, Santo, Santo es el Señor, Todopoderoso. Toda la tierra está llena de su gloria. Al sonido de sus voces se estremecieron los umbrales de las puertas y el templo se llenó de humo. Entonces grité, ay de mí que estoy perdido. Soy un hombre de labios impuros y vivo en medio de un pueblo de labios blasfemos. Y no obstante, mis ojos han visto al Rey, al Señor Todopoderoso. Esta visión se la dio Dios a Isaías. Después dice la palabra, ¿verdad? De Dios ahí en el capítulo 2, del 1 al 4, capítulo, segunda de Pedro, capítulo 1, del 2 al 4, ¿verdad? Dice, ruego que Pedro 2, segunda de Pedro 2, que segunda de Pedro 1, del 2 al 4, te llene con el coraje de tener gracia y descanso en el proceso de santificación. Que tu vida esté marcada por el perdón y la gracia de Dios. Que dice segunda de Pedro 1, 2 al 4, dice, que abunden en ustedes la gracia y la paz por medio del conocimiento que tienen de Dios y de Jesucristo nuestro Señor. Su divino poder, al darnos el conocimiento de aquel que nos llamó por su propia gloria y excelencia. Nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para vivir como Dios manda. Así Dios nos ha entregado sus preciosas y magníficas promesas para que ustedes, luego de escapar de la corrupción que hay en el mundo, debido a los malos deseos, llegue a tener parte en la naturaleza divina, ¿verdad? Entonces, esta parte es muy importante porque nos está diciendo que nosotros verdaderamente debemos dejar guiarnos por Dios, debemos entregar nuestras cargas, debemos entregar todo nuestro dolor, nuestras heridas, arrepentirnos de todas las cosas malas que hemos hecho, entregarles nuestra vida, nuestro corazón, recibirlo a Jesucristo como Señor y Salvador de tu vida, para que empiece Él a actuar y cambiar tu vida. No quieras hacerlo solo, no quieras tú cambiar tu vida solo, no lo vas a poder, porque mismo Jesucristo lo dijo. Si no estás unido a mí, nada podrás hacer. Nada podemos hacer si no tenemos la presencia de nuestro Dios, la presencia de nuestro Señor Jesucristo y el Espíritu Santo en nuestras vidas. Vamos a orar. Señor Dios Padre Santo,
Padre Todopoderoso, te doy gracias por este tema, Señor, que nos has dado sobre la santidad y la santificación. Ayuda a todas las personas que estuvieron aquí, Señor, escuchando este mensaje, para que puedan recibirlo, puedan ellos recibirte en tu corazón, arrepentirse de todos sus pecados y seguir caminando para que tú los puedas transformar y cambiar y perfeccionar en sus vidas. Que tú puedas hacer la obra perfecta en ellos y que cada día, Señor, puedas permitirnos presentarnos al trono de la gracia para adorarte y alabarte con nuestras obras, con nuestras vidas, con nuestras palabras y con todo lo que somos y tenemos. Te lo pedimos, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga. Muy buenas noches. Que Dios la acompañe. Bendiciones.